Muy buenas, aficionados, bienvenidos una vez más a Pureza y Emoción, aquí improvisando un poco del lugar donde suelo grabar las entrevistas. Con esto del verano, pues bueno, van cambiando un poco los planes que tenemos habitualmente. Muchísimas gracias por estar ahí y animaros como siempre a todos a que nos sigan, apoyen los contenidos taurinos y aprendan un poco de y escuchen a distintas personas del mundo taurino. Hoy vamos a tratar un tema como fundamental, del eje fundamental de la fiesta, como es la suerte de varas. Para eso, bueno, vamos a tratar la historia de la suerte de varas. Y para eso he invitado a un amigo que es escritor, que es miembro de la Unión de los Taurinos de España y que además es un auténtico estudioso de la suerte de varas. José María Moreno Bermejo, muy buenas. Muy buenas, me alegro saludarte. Muchísimas. Igualmente, qué placer tenerte aquí, qué bien. Un amigo en el canal siempre, bueno, pues gusta invitar, ¿no? A tu disposición. Bueno, José María, contigo, bueno, podemos... Muchas gracias. Podemos profundizar, vamos a hablar de todas las épocas de la suerte de varas, empezando desde que bueno, las personas que llevan a cabo esta suerte se llamaban alanceadores, pasando por barilargueros hasta lo que conocemos hoy en día como picadores. Lo cierto es que los alanceadores, el propósito era introducir la lanza dentro del cuerpo del toro y romperla, y era llevada a cabo por la nobleza. Apórtanos datos sobre esta época. Esto es como el Homo sapiens, como todas las civilizaciones, que a medida que van pasando los tiempos, se van descubriendo que los 5.000 años de antigüedad eran 10.000, luego 15.000, luego 30.000, y en esto pasa exactamente igual. Yo pienso que desde que el hombre se dedica a cazar, o sea, desde que empieza su historia de Homo sapiens, tiene utilización de una vara larga, de un caballo, y a lancear toros fundamentalmente para su comida, vamos, para su manutención, para su vestimenta, para sus armas con los huesos que hacían. En fin, esto datar es prácticamente imposible, ni creo que tenga importancia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la Olmeda unos suelos hechos de piezas en las que estamos hablando del siglo III, en las que están alanceando toros. O sea, que están alanceando toros, que no se puede decir. Del siglo III. La Olmeda, al lado en Palencia, en la provincia de Palencia, tiene unos suelos hechos con teselas que están alanceando toros, ¿no? O sea, la caza, el toro, el jabalí, todas estas piezas funcionan desde toda la vida. O sea, datarlo es prácticamente irrelevante. A partir del siglo XII, del siglo XIII, está bastante más detallada la historia del toreo a caballo, porque es una acción de caballeros fundamentalmente, por eso, porque utilizan el caballo, y se empieza a entroncar con la nobleza, ¿no? Pero bueno, a mí no me importa lo más mínimo quién empezó, cuándo y por qué, porque realmente es, aparte de irrelevante, es prácticamente imposible conocerlo, ¿no? Yo pienso que lo importante es empezar hablando de los festejos caballerescos, que ya tienen una imagen suficientemente clara para poder definir época y modo. Y bueno, pues iríamos, por ejemplo, al siglo XVI, ¿no? Al siglo XVI, en el que aparecen precisamente en libros de caza, aparece la imagen del caballero alanceador que mata al toro, y a su alrededor existen otra serie de elementos que participan en la fiesta, ¿no? Toreros a pie, con muleta, poniendo banderillas, dos banderillas en el siglo XVI. Como lo dice, por ejemplo, el libro de la Montería de Argote de Molina, o como lo dice
el libro en el que se Venationem Feierarum de 1578, en el que aparecen, como digo, alanceadores, toreros de a pie, toreros con rejoncillo, toreros con rejones, varilargueros en zonas para largar al toro fuera de donde pueda hacer mal. Y eso es en un libro de 1578. Es una imagen que se ha visto montones de veces, con unos grabados maravillosos de Van Straven, ¿no? Johann Van Straven, flamenco. Luego, en el 82, en el libro de Argote de Molina, figuran también otros dos episodios de caza y toreo a pie, en el que, curiosamente, aparece una plaza redonda, lo cual no está reñido con ninguna de las otras tesis que hay, pero efectivamente muestran que el redondel era una forma fácil de jugar con el toro y de realizar ese fin, que era balancear al toro para morir, si era para comer o si era divertimento, para dejarlo luego al aire, ¿no? Y luego después, cuando acaban todos los festejos caballerescos, porque los caballeros dejan de jugar al toro a partir de 1700. Yo no soy quien para decir si es... De 1700. Sí, 1700. Yo no soy quien para decir si fue porque lo quiso el francés, el primer Borbón, o fue porque ya se aburrían, o fue porque ya no jugaban a esas cosas, pero la realidad es que... Porque disculpa, José María, que te interrumpa. Efectivamente, lo que dice la historia oficial es que Felipe V es el que insta a la nobleza que deje aquella práctica, ¿verdad? Y entonces cuando el campesinado de Andalucía, la nobleza campesina de Andalucía comienza a llevar, cuando aparecen los barrios para entender. Yo creo que tú no estás en eso tanto, ¿no? No estás tan... No es que no esté, ni que deje de estar. El problema es poder datar y definir cosas de las que no tenemos suficiente información gráfica. Y yo me guío por la información gráfica. Y cuando veo una catedral en la que hay un caballero con una lanza del siglo XIII que está alanceando un toro, digo, aquí hay una fecha y hay una definición. O cuando vemos que hay en el monasterio de Silos, que hay unas escenas, que hay una muleta, un tío con una muleta toreando, y estamos hablando del siglo XIII, XIV, porque hubo un incendio en 1256 y puede ser que las imágenes sean posteriores. Entonces decimos, aquí se puede datar ya una cosa fehaciente y clara, ¿no? ¿Por qué en las catedrales figuran tantas imágenes taurinas? ¿Por qué? Pues porque era un sentido importante el juego con el toro, la tradición, el rito, todo eso era un sentido importante de la vida de aquellas épocas, ¿no? Y luego después, cuando efectivamente llega el primer Borbón, el Felipe V, pues esto deja de funcionar, pero es porque ya no se adiestran los caballeros para la guerra, ya no juegan al toro porque se han aburrido, y ante un rey que no gustaba de los toros, pues no podían ellos estar como con Felipe IV o con Felipe III, que estaban los pobrecitos míos pues deseando jugar al toro y tener fiestas todos los días, ¿no? Pero siempre el hombre, el pueblo, el festejo popular siempre ha estado en la fiesta, siempre. Y este ha sido el que nos ha sacado a la fiesta, nos las ha sacado adelante, estén los caballeros o no estén los caballeros. Y luego después, cuando empieza el festejo popular a tomar relieve, yo no hablo si fue en Barcelona, en Cataluña o en Andalucía, cuando se hacen cargo los barilargueros y el pueblo de la fiesta, porque hay montones de puntos en España donde figuran detalles interesantísimos de evolución del toreo. Claro, ahí en Cádiz tenéis la suerte
de tener un médico historiador magnífico, que Guillermo Boto Arnau, que escribe como Los Ángeles y que además lo hace con una solvencia y una imbatible calidad. O sea, este señor ha hecho de la historiografía del toreo una verdadera obra de arte, ¿no? Y tenéis la suerte de que data, pero claro, data lo que tiene allí. Pero si nos vamos a otro médico, también historiador taurino, por las zonas de Navarra, Luis del Campo, un verdadero monstruo también, pues curiosamente, ambos médicos historiadores, pues tenemos otra formación de los siglos XVII, en las que se habla de un toreo muy desarrollado a caballo, popular, no solo caballeresco. Y si nos vamos más adelante, pues tenemos a otro monstruo, médico, casualmente, también historiador, que es Rafael Cabrera Bonet, nuestro presidente de la Unión de Biófilos Taurinos, que data, fija y da esplendor a la fiesta con detalles irrebatibles, con fechas y con datos irrebatibles, ¿no? Y son zonas diferentes, aunque hay algunos que sea un poco más ecléctico, como es Rafael Cabrera Bonet, que pica de todos los sitios, ¿no? Esto quiere decir, David, que a poco que pasen 10 años habrá unas nuevas cosas que se han ido descubriendo y que ilustra y que da riqueza a nuestra historiografía taurina. Que cada día se irán descubriendo nuevas cosas, nuevas formas y nuevos útiles, nuevo todo, porque cada día investigamos más y cada día estamos más gente interesada en ello, ¿no? Por lo tanto, imagen que sea lo suficientemente fiel para poder datar y para poder explicar. Por poder explicar, no solo te valen los argumentos que decían los caballeros que escribían todas sus experiencias, ¿no? En los siglos XVI y XVII, e incluso en el XVIII, todos, como eran importantes ellos, pues decían lo mejor que se hace en un caballo toreando es lo que hago yo, y por lo tanto lo voy a escribir. Y salen en el siglo XVI, XVI y XVII un montón de historiadores de su propia experiencia. Esto es lo que nos va ilustrando. Ajá. Quizá el más importante, José María, y ya sea el que realmente la primera tauromaquia oficial, es la de José Daza, ¿no? Aquello que se llamaba preciso manejo y progreso del mar forzoso y peculiar, arte de la agricultura, que no es del toreo. Bueno, Daza fue un grandísimo varilarguero que llegó a picar, llegó a ser picador de detener, o sea, pasó de varilarguero a detener, y que le pidieron que hiciese este trabajo. Y es curiosísimo porque es un trabajo muy, muy somero, aunque sea muy luengo, pero es superficial, somero, pero es suficientemente ilustrativo. Y si eso lo comportas con documentos y con fotografías de la época, pues y te ayudas de señores anteriores, como por ejemplo la de 1643, la tauromaquia de 1643 de ejercicios de la jineta, que tiene 26 grabados absolutamente maravillosos de María de Guer, que van definiendo, junto con lo que dicen sus textos, con lo que dice después en su tauromaquia nuestro querido y recordado amigo Emmanuel Witt, en 1756, y lo sumas a las teorías que tiene Josep Daza, entonces te haces una idea muy interesante y muy completa de qué es lo que pasa, sobre todo lo que pasa desde en el tercio central del siglo XVII, desde 18,
desde 1730 a 1770, 780, que es en la que está datada la de Daza. Daza es un trabajador importantísimo de la historiografía del toreo y además se jacta de haber tenido maestros maravillosos que le han hecho profundizar y mejorar en la ejecución de la suerte de varas. Tanto es así que dice en uno de sus trabajos, en unos momentos dice que esta tauromaquia, este trabajo que está realizando, se lo encargaron a Juan Merchante y que Juan Merchante no pudo hacer. Entonces, habla de Juan Merchante y cuando habla de Juan Merchante define perfectamente cuál era la labor del varilarguero y diferencia a continuación la labor del varilarguero de la labor del picador. Y eso es muy interesante, porque la transición del toreo a caballo se produce, el toreo a caballo como el toreo de ejercicio taurino, no como toreo de exhibicionismo caballeresco. Se produce ese tránsito, se produce con un ritmo pautado maravilloso. Y además se puede seguir año a año, por decir una vulgaridad, ¿no? Yo tuve la suerte de adquirir en un momento determinado una serie de manuscritos, entre los que había 17 relacionados con los merchantes. Y en esos manuscritos se van formando como piezas de un puzzle, se va formando la historia de la transición del toreo a caballo. Dice Daza, cuando Juan Merchante estaba en la plaza, ninguno teníamos miedo a nada porque no podía pasar nada, porque Juan Merchante era el torero a caballo más hábil y el que mejor largaba a los toros para evitar cualquier tipo de problema. Los manuscritos estos que tengo yo, que son desde el año 1728 a 1758, van definiendo cómo la zona central, en este caso, la zona de Castilla, reclama para sus festejos, reclama la presencia de los varilargueros, que eran trabajadores del Ayuntamiento de Salamanca, y los manuscritos que yo tengo muestran cómo el Ayuntamiento de Zamora, de Toro, de Valladolid, de Medina del Campo, de Madrid, de Aranjuez, piden al Ayuntamiento de Salamanca que permita viajar a los merchantes, a Juan y Pedro Merchante, para los festejos X de cada uno de sus pueblos, porque estaban convencidos de que su trabajo en las plazas era maravilloso y estaba todo el mundo encantado. Y eso son cosas que van definiendo cómo va cambiando, a medida que van pasando los años, cómo va cambiando el festejo. Primero es solamente el juego de alancear, como hablabas tú antes, y está allí el varilarguero especialista, que es el que tiene galones de oro, todavía no, pero vamos, es que el verdaderamente importante, que es el que evita que haya desgracia. O sea, la función fundamental de varilarguero, y esto lo data Daza también, es la de evitar que haya problemas en de ahí viene una frase que a mí me atosiga cada vez que la oigo, pero la frase que se cita muy a menudo, de decir que el picador que guarda la puerta, esto lo vemos en todas las transmisiones taurinas hoy día, ¿no? ¿Me oyes? Sí. Sí, sí. Eso viene de la época en que los varilargueros se ponían en la puerta de salida del toro primero, para azuzar al toro hacia la zona donde iba a ser toreado o rejoneado o lo que fuere, y también para evitar que en su mansedumbre, al coger las querencias, fuese para allá. Por eso guardaban la puerta. Ahora no guarda la puerta nadie, porque no hay puerta que guardar. Claro.
Claro. Entonces, el barilarguero tenía esa función fundamental. Luego, poco a poco, van transformándose en barilargueros y rejoneadores, de rejón largo o de rejón pequeño. Y esto figura también en los escritos que tengo yo publicados en el libro de la saga de los Merchantes, ¿no? Que es una saga interesantísima, pero fundamentalmente es por el tránsito que se va sufriendo el torero. Utilizan la vara larga, en algún momento van cogiendo ya el rejón, en otros momentos ya van al rejón pequeño, como adornándose, hasta que ya en el tercer tercio, al principio del tercer tercio, o quizás un poco antes, ya empieza la vara de detener, ya empieza la puya, que como la conocemos hoy día, con muy pequeñas transformaciones. Bueno, en los tipos de retén para que no penetre, etc. Entonces es cuando empiezan ya los toreros de a pie, empiezan a ser mucho más relevantes y poco a poco ya no hace falta el barilarguero. Ya lo que hace falta es el picador, el que ahorme, pique en el morrillo, realice la suerte de vara para adecuar al toro para el toreo a muleta y a capote. ¿Y eso a partir de qué año es aproximadamente, José María? En esos años, o sea, a partir de mediados del siglo XVIII, empiezan ya los toreros relevantes. José Cándido Espósito, que muere, en fin, todos estos toreros. El Costillares viejo, el padre de Costillares, que eran poco relevantes, pero tal. Y luego ya cuando empiezan el triunvirato de los señores Costillares, Pedro Romero y Pepeillo, que es el tercer tercio, ya es pues, un desarrollo constante y paulatino del cambio absoluto del toreo a caballo con barilarguero al toreo a pie. Ajá, José María, y a partir de lo que sí está claro es que vistieron antes los toreros, los picadores antes vistieron el oro antes que los toreros. ¿Sobre qué época empezaron a vestir el oro? Yo no sé con qué época empezaron a vestir el oro. Lo que sí puedo decirte es que el artífice de este arrojamiento de valor y de categoría fue Balila. Balila era un señor muy ilustrado, ¿no? Actor, incluso escribió teatro, hacía sus vestidos de torear cada vez más lujosos. Era, no sé, creía que si los que más morían en la plaza eran los picadores, pues tenían que ser destacados y destacables, ¿no? Y se destacaban así. Hay unos trabajos muy buenos, como te digo, de Pedro Romero Solís, sobre la vestimenta el cambio y la evolución de la vestimenta taurina, que es una de las tesis que hay y que es interesantísima, pero hay varios. O sea, y como hay varios, yo no sé a qué quedarme, porque te juro que yo no estaba allí entonces. Si hubiera estado, te hubiera responder. Pero sí hay cosas importantes. Y volvemos otra vez a las imágenes. Y en las imágenes ves que los barilargueros estaban vestidos con paño fino y con hilo de plata, y los picadores se vestían con paño popular y sin hilo de ninguna clase. Eso está también en el libro de la saga de los Merchantes, porque se le da a los picadores, se le da dinero o un corte de paño para que se haga el vestido de torear. Y eso es mucho más definitivo para la fijación de las fechas que otras cosas. Por lo tanto, el barilarguero especialista tales como los Merchantes
al recibir su dinero, sus 1.500, sus 2.000 reales, además recibía un paño para hacerse un vestido de torear y con hilos de plata. Y ahí ves, estamos hablando ya de los años 50, 1750, ahí ves cómo los picadores tienen el paño popular, o sea, no están vestidos de oro, no están vestidos de oro. Son los balilargueros los que inician esa categórica, los que se inician en ese tributo a su trabajo. Y luego, como te digo, al siglo siguiente es cuando empiezan los picadores a decir, oye, que es que morimos mucho. Morimos muchísimo, ¿no? Y somos los paganos de todo esto. Nosotros tenemos que distinguirnos, ¿no? Y es Pavila quien empieza a poner a los vestidos de los picadores, le empieza a poner oros y a poner flores y riqueza, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con esa transformación, o sea, me parece absolutamente procedente que si los que están arriesgando más quieren vestir mejor, pues deben vestir mejor. Me parece fenomenal, ¿no? José María, llega Paquiro a la fiesta sobre 1830, 1840 y supone un cambio bueno, es el que ordena el festejo taurino, ¿no? ¿Qué supone para los picadores la irrupción de Paquiro? Bueno, ya desde la tauromaquia de Pepeillo, de 1793, que se editó en 1796, ya empieza a ordenarse un tanto la fiesta, o sea, lo que es la corrida, que venía ya con un cierto ritual, o con una cierta liturgia, todavía no determinada, pero una cierta liturgia, pues aproximadamente desde 1780 aproximadamente, con la irrupción de estos tres monstruos de la torería. Y transcurren esos años, dudosos años de actividad taurina, por lo relevante de la situación política española, y llega ya al 1830 con la escuela de tauromaquia de Sevilla, con Paquiro, que va allí a entrenarse, que ya es torero, aunque iba allí a aprender un poco más, pero vamos. Y Paquiro tiene inquietud por darle forma definitiva a esa corrida que están haciendo, ¿no? Se formaliza a los tercios con objeto de que cada uno actúe en su lugar. Por lo tanto, el picador empieza a actuar una vez parado el toro, empieza ya desde ese momento a tener una importancia delimitada en el tiempo dentro de la corrida, y todos los adelantos que mostró en su tauromaquia el que hizo la de Pepeillo, y todo eso lo va perfeccionando Paquiro. Y Paquiro es, con su tauromaquia de 1836, es el hacedor de la corrida moderna. Poca cosa han cambiado posteriormente. Los balilargueros ya no existen, ya son todos picadores que van al servicio del torero, del matador, del torero a pie, y su significación es fundamentalmente adecuar el toro en fuerza y en ahormamiento de la cabeza a la faena posterior. Y es Paquiro el que determina esta situación, ¿no? Otro punto importante, ya digamos que se produce en 1908, cuando en Zaragoza se pinta esa primera raya porque los picadores buscan una defensa a las tablas. Antes, digamos que había habido un primer reglamento taurino que
servía, y corrígeme si me equivoco, solamente en la provincia de Málaga, en 1847, había ese reglamento o ese escrito de normas instaladores a que salieran un mínimo de veces a buscar al toro al centro. Exacto. Entonces, que ello marca quizás un poco, no lo sé, para otras plazas también marca el que se haga, ¿no? el que se dice a los picadores a salir obligatoriamente a buscar al toro. Entonces, en 1908, en Zaragoza, los picadores ven una corrida enorme de Pablo Romero, terrorífica, y dicen que hay que pintar una primera raya en el ruedo como para defensa de ellos, ¿no? No obstante, es hasta 1923 cuando se introduce en el reglamento esa primera raya. Sí, esto es una reacción lógica, una acción lógica del tránsito. Primero era desordenado, totalmente desordenado, picaba 4 o 5 picadores dentro de la plaza, caía uno, estaba otro, había un desorden verdaderamente grave y lógicamente hay que ordenarlo. 1908 Zaragoza, pues posiblemente sí, pero como yo estoy viendo cada día cosas más antiguas y más que mejoran la anterior, como si fuesen los récords que se van obteniendo, en lugar de para adelante, para atrás, pues vemos, no sé, pues el peto se empieza a utilizar en 1878, ¿no? Y dice, ¿cómo? Sí, es que hay una revista, La Banderilla, de 1878, en la que se está utilizando un peto, ¿no? Y un peto... Eso en Francia, ¿no, José María? ¿Qué? En Francia, ¿no? Ya se utilizó primero en Francia el peto antes que en España. Pero luego se utiliza también en México, ¿eh? O sea, que esas evoluciones, no había tanta información como hay ahora, ni muchísimo menos, y no había esas revistas taurinas que empiezan a aparecer en plan, en cantidad más que en calidad en los 2 últimos decenios del siglo XIX. Pero bueno, a lo que vamos es que hay que ordenar el asunto y hay que poner a cada uno en su sitio y hay que evitar que se abuse y que se corran riesgo, porque los picadores corrían mucho riesgo y han estado siendo los paganos de la fiesta durante muchos años. Se pone la primera raya con objeto de dar un cierto ámbito al toreo a caballo y el ámbito general al toreo a pie. A mí me pareció que fue una solución magnífica, ¿no? Ahora, yo creí que aparecía ya en el de 1917. Dices que fue en el 23, pues posiblemente tengas razón. Como yo tengo la cabeza un poco fundida, es posible que fuese el 23. Pero fue muy importante. Y fue importante eso, y fue importante el darse cuenta de que la fiesta no tenía recorrido, como se dice ahora, no tenía viabilidad si se seguía matando caballos y si se seguía llevando a la gente a ese vomitivo grito de más caballo, más caballo, más caballo. Eso la sociedad del siglo XX no podía aguantarlo. Y ahí tomó mucha importancia la unión de animalista inglesa en defensa de los animales, que se hizo muy potente y lógicamente tenía que triunfar porque el espectáculo era bochornoso. Y la gente, el espectador, era sediento de sangre. Eso es inadmisible, ¿no? Era inadmisible para las sensibilidades que las sociedades iban alcanzando, ¿no? Por lo tanto, a pesar de los disgustos que tuvieron algunos, como Antonio Heredia, el grandísimo escritor y tratadista taurino, que decía que venía el fin de la fiesta por eso, porque no tendría ningún tipo de incentivos el poner los petos, ¿no? Pero a pesar de eso había que cambiarlo porque si no moría la fiesta. Incluso el duque de Veragua, ¿no? Que vendió su ganadería porque decía que
la irrupción del peto era el fin de la fiesta. Esas son... vendió la ganadería porque ya estaban... Los veraguas ya llevaban mucho tiempo con un poquito de pena, ¿no? La realidad es que los grandes éxitos del Duque fueron a menos en el segundo decenio, ¿no? Y ya en el tercero pues murió por paz. Yo creo que leí el otro día unas cosas del Duque sobre esa época. Yo creo que se involucraron demasiado en querer dignificar a sus toros a base de los caballos que mataban, ¿no? Tanto es así que pagaban a los picadores para que se dejasen matar el caballo, ¿no? O sea, era una época, para mí, distinta. Para mí, detestable de la tauromaquia, detestable. Y luego se dignifica. Y en el 59 sí aparece la segunda raya. Sí, el segundo círculo, sí. Bueno, es una forma de respetar los terrenos, ¿no? Yo no le doy mayor importancia, aunque sé que la tiene, ¿no? Pero no le doy mayor importancia porque al transcurrir de los tiempos estamos viendo que una de las falacias más importantes que tiene la fiesta hoy es la falta de respeto que tienen los matadores, muchos matadores, la mayoría de los matadores, en poner en suerte el toro delante del caballo. Y eso ni las 2 rayas, ni las 3, ni las 4. Es el dignificar la suerte de vara a base de formación y de exigencia a los matadores. Yo no sé, pero a lo mejor tú sí ves poner en suerte a los toros, a los toros delante del caballo. Pero yo paso decenas de faenas, decenas de corridas sin que el matador ponga perfectamente al toro en suerte. Para mí es una de las más importantes negligencias que tiene el torero hoy, porque si quieres hacerse una suerte de vara aséptica, oportuna, delicada, si quiere hacérsela esta suerte de vara perfecta, lo primero que hay que hacer es poner el toro bien en suerte, parar al toro delante de las rayas, luego ya la distancia que sea, pero si venimos poniéndolo debajo del caballo o viniendo al sesgo o poniendo entre las rayas o dejando aquí te voy y me quedo aquí a la derecha del caballo, que lo hacen constantemente, la suerte de vara no puede dignificarse como debiera. Y como yo quiero exigir, yo hablaría con los presidentes, ya de hecho lo he hablado con varios presidentes de corridas, diciendo que no daría su oreja al matador que previamente no haya puesto a los toros en suerte debidamente. Porque esto es una negligencia que para mí es gravísima. Como última pregunta, ¿cómo ves el tercio actual, que ya está respondiendo, y cómo lo mejoraría, ¿no? Además de poner los toros en el caballo, ¿qué es necesario el debate que se tiene últimamente sobre la puya? Yo llevo siendo socio de la Peña de Puyazo desde el año 75. Ya han pasado algunos años. Y desde entonces he sido un defensor de la suerte de vara con mis limitaciones, pero con mi entusiasmo mayor, porque la creo fundamental, tanto para bien como para mal. Fundamental para el desarrollo de la corrida de las otras 2 suertes y también para que la fiesta sea más respetada, porque si nosotros, los defensores de la fiesta, los aficionadísimos, no respetamos la suerte de vara en todas sus partes, pues imagínate lo que lo pueden respetar los antis, ¿no? Por lo tanto, después de estos años, muchos defendiendo la suerte de varas, intentando luchar por su pureza,
y emoción. Después de tantos años, he llegado a la conclusión de que lo más importante es evitar el mal mayor, porque es muy difícil que en una corrida no se produzcan 6 o 7 varas, vamos, en una corrida en plazas de primera, porque en las otras prácticamente no existen. Puyazos mal dados. Es muy difícil, porque ese 5% que las estadísticas de los estudios realizados en tiempos daba como buena aplicación de la puya, da idea de que el otro 95% puede destrozar a los toros. Y de hecho, destroza. Bien en los niveles superficiales, en los pulmones, de los que ha habido bastantes lesiones, como ya hemos denunciado, o en las vértebras, muchos problemas tiene. Entonces, para evitar eso, creo que la adopción de esta nueva puya que se está probando constantemente, que es cuadrangular y de pirámide cuadrangular, y no redonda, sino cuadrangular también hasta el tope, con objeto de que pueda rectificarse mejor, con el objeto de que no penetre lo suficiente como para llegar a vértebras o a cartílagos de vértebras, etcétera, es importantísimo adoptarla cuanto antes mejor. No solamente digo y repito, porque se produce mayor, o sea, se provoca mayor facilidad para picar bien, sino que provoca mayor dificultad para que al picar mal se deteriore el toro, la anatomía del toro. Por lo tanto, yo soy defensor total de estas puyas limitadas en la longitud, cuadrangular para que pueda salir y entrar en el caso de rectificación, y de pirámide cuadrangular para que la aplicación no tenga que ver nada con la comba, con la herida del triángulo, porque esa es uno de los mayores destrozos que producen las puyas de pirámides triangulares, ¿no? O sea, soy defensor de eso y me tendrán siempre, hasta que no me demuestren otra cosa, que puede ser que te la demuestren, pero de momento creo que hay que hacer eso para salvar la suerte de varas y, por ende, la corrida. Muy bien, pues José María, muchísimas gracias por esta clase magistral de un estudioso como tú, de esta suerte fundamental. Y bueno, y te mando un fuerte abrazo. De acuerdo, muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad de hablar de lo que más me gusta. Un abrazo fuerte.